Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Diane Downs. Como tantas otras veces estaba pasando un rato en TikTok cuando me di cuenta de que había varias personas recordando este caso. Uno que conocía, pero que durante mucho tiempo no consideré hacer, aunque la verdad es que la manera de pensar de esta persona y el cómo se presenta ante las cámaras es extremadamente llamativo. Hay gente estudiando su comportamiento, sus movimientos y el cómo habla. Creo que hay muchas personas todavía sorprendidas de cómo se desarrolló el caso y cómo se lo tomó esta mujer. Es muy raro, así que decidí hacerlo de una vez. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Elizabeth Diane Fredrickson. Nació el 7 de agosto de 1955 en Arizona, Estados Unidos. Como cada uno de los casos anteriores de asesinos, analizaremos los hechos de su infancia y juventud, no para justificar, sino para entender mejor el contexto de cómo llegó a pasar esto. Aunque la realidad en este caso en particular no tengo tan claro por qué. Justamente el ver el pasado de esta mujer en más detalle me hizo confundir aún más. Diane nació en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Sus padres eran Wesley y Villaden Fredrickson. Tenía además algunas hermanas y hermanos. La infancia de Diane no fue la mejor. En su familia eran católicos ortodoxos y por ende muy conservadores, pero eso no era lo peor. Este tipo de crianza sí marcó mucho su personalidad los primeros años de su vida. Sus padres desde un principio siempre controlaban lo que podía y no podía hacer. En algunas declaraciones, Diane dijo que su padre abusaba sexualmente de ella. Esto él nunca lo confirmó, pero tampoco negó las acusaciones, simplemente nunca comentó sobre ellas. Villaden llegó a trabajar en la oficina de correos mientras Diane crecía. Sus turnos llegaban a ser bastante tardes, así que estaba fuera de la casa la mayor parte de la noche. Wes se quedaba con los niños. Diane cuenta que llegando a su adolescencia, ella no sabía lo que era en realidad tener relaciones sexuales, pero escuchando hablar a sus compañeras dedujo que si los chicos te acariciaban y tocaban, eso significaba que te amaban. Y ella sentía que nadie la amaba. A diferencia de la mayoría de las chicas, Diane no estaba ansiosa por tener citas, no estaba ansiosa por salir con chicos en un principio. Además, creía que ninguna otra compañera había experimentado lo que le estaba sucediendo. Todo esto teniendo en cuenta que, según Diane, su padre abusaba de ella sexualmente cuando su madre no estaba. Se sentía culpable, sucia y tenía miedo de contárselo a alguien más. Cuenta que tenía 12 años cuando Wes Fredrickson comenzó a abusar de ella sexualmente. Me estaba obligando a crecer demasiado pronto. Ahora me doy cuenta de que era mucho más grave que entonces. Entonces no entendía el sexo. Diane tenía su propia habitación. Ella cree que sus hermanos desconocían las visitas de su padre y las cosas que él le hacía cuando estaban a solas. También niega haber tenido como tal relaciones sexuales reales, pero recuerda hablar, tocarse, acariciarse, aunque también dice haber olvidado la mayor parte para protegerse a sí misma. Ella en ningún momento durante todo ese tiempo lloró, no luchó en contra de su padre y nunca se le ocurrió que realmente pudiera hacerlo. Él era la figura de autoridad. No pude resistirme, no sabría decirlo, me quedaba en blanco, simplemente no existía. Es como una pesadilla, no es real. Ella no entendía lo que estaba pasando. Estaba mal y se sentía sucia, pero a la vez sentía placer. Todas estas contradicciones y el no poder confiar en nadie la dejaron con depresión clínica. Durante su adolescencia asistió a la Moon Valley High School. Es entonces que se empezó a ver un verdadero cambio de personalidad en Diane. Pasó de ser una niña tímida y obediente, que siempre seguía lo que sus padres le decían, a ser una adolescente rebelde, que estaba en constante conflicto y discusión con todo el mundo, especialmente con ellos. Pese a esa rebeldía, era una buena estudiante que sacaba buenas notas. Durante ese tiempo buscó pertenecer más y decidió que la llamaran Diane en lugar de Elizabeth. A los 13 años, Diane comenzó a lastimarse a ella misma. En la familia esto era un secreto que todos sabían, pero del que nadie hablaba y por lo tanto no lo trataban. En un momento en el que su padre la intentó atacar dentro de su auto, ambos fueron detenidos por un policía.
El policía en cuestión preguntó cuál era el problema porque Diane evidentemente estaba gritando e intentando abrir la puerta del coche. Finalmente se rebelaba ante su padre. Sin embargo, ella no respondió. Ella siempre estaba en este conflicto interno entre decir la verdad y enviar a su padre a la cárcel contra lo que le haría a la familia. Si bien ella estaría mejor, no quería hacerle eso a sus hermanos y hermanas. Recordemos que entre las reglas de sus padres estaba claramente no tener novio y vestirse de cierta manera. Ella no respetaba ninguna de las dos. Unos años más crecida, Diane decidió que quería tener novio, que era algo que estaba buscando activamente, también en parte por desafiar a sus padres. Durante un tiempo y más que nada por el abuso de su familia, ella se sintió fea. Todo lo que le había pasado la hacía sentir marcada, como si fuese insuficiente. De un momento a otro esto pareció cambiar. Dejó de ser tímida, pasó de no querer hablar con chicos a querer llamar la atención. Esto no la hizo popular, pero la liberó un poco, aunque también trajo consecuencias en cómo la veía la gente. No sabía cuál era el límite con las otras personas, simplemente hablaba y hablaba hasta que alguien la escuchara. Por otro lado, también le gustaban los animales, tenía de todo, gatos, perros, tortugas, cuidó incluso a mariposas a veces, y además la familia compró un caballo llamado Blaze junto a otro llamado Dutch, que era el suyo. Como verán, ella tenía claramente algunos problemas que jamás llegó a tratar. No era la clase de psicópata asesina que mataba por placer, pero con los años se fue desarrollando esta personalidad un tanto mala, por decirlo de alguna manera. Es decir, no mataba a animales, criaturas indefensas o le hacía daño a sus hermanos. Hasta ese punto era normal, sin embargo, había algo en su cabeza que de un momento a otro parecía que iba a explotar. Fue entonces durante la secundaria, a sus 15 años, que conoce a Steve Downs, otro alumno de la escuela, un año mayor que ella. Sus padres no estaban contentos con Steve, no querían que su hija saliera con nadie, pero menos con él. Esto la ponía de un muy buen humor. Steve era perfecto, hacía enojar a sus padres, vivía enfrente de su casa y además se peleaba con otros chicos por ella. Fue a la única persona a la que le contó lo que su padre le había hecho, aunque Steve a sus 16 años no supo qué contestar. Cuando Diane tenía 17 años y estaba un poco más controlada su vida, ocurrió una muerte repentina y violenta. A la edad de 60 y 70 años, sus abuelos de parte de su padre murieron. Habían fallecido por culpa de un conductor ebrio cuando los chocó de frente. El tema es que Diane estaba muy apegada a su abuela, y aunque no podía contarle lo que le estaba pasando con su padre porque era justamente la madre de su padre, sí confiaba en ella. Era una de las personas en las cuales más confiaba de toda su familia. Y después pasó otra cosa. Les dije que ella amaba a los animales. Tenía varios. Eric, su amado Cocker Spaniel, fue aplastado debajo de un tractor que conducía Steve. Pero Diane culpó a su padre de la muerte del perro, porque en ese momento en el cual estaba pasando el tractor, él había llamado al Cocker Spaniel, lo cual hizo que se pusiera en el camino del vehículo. Wes decidió que lo mejor que podía hacer antes de que el perro sufriera era dispararle con la escopeta mientras Diane gritaba. A diferencia de Diane, su padre sí era bastante cruel con los animales. En un momento tuvieron una cabra y esa cabra tuvo una cría. El padre por alguna razón decidió matarlos a los dos. Después, los gatos domésticos de la familia contrajeron tinia y Wes dijo que los niños se contagiarían también. Ella le rogó que no los matara, pero una noche, mientras lavaba los platos, escuchó otra vez el ruido de la escopeta. Cuenta que esa fue la primera vez que perdió la conciencia completamente. Me desmayé, recuerdo el sonido del arma y lo siguiente que supe fue que estaba en mi habitación poniéndome una blusa limpia. Supongo que salí corriendo cuando escuché el arma. Me encontraron más tarde caminando por la calle. Mi pie sangraba como si hubiera pateado algo. Tuve amnesia completa durante una hora. Cuando terminó la secundaria, los caminos de Diane y Steve se separaron en 1972. Él se inscribió en la Marina y ella fue a la Universidad Pacific Coast Baptist Bible, una escuela donde estudiaría para ser una misionera cristiana. Lo que ella en realidad quería era entrar en medicina. Si bien había acordado con Steve que mantendrían una relación a distancia, es decir, que seguían siendo novios, ocurrió algo. El problema es que al llegar a la universidad se vio frente a chicos que querían estar con ella, chicos que la invitaban a salir. Según ella, la mayor parte de las cosas que se dijeron eran rumores, es decir, no estaba saliendo con un montón de chicos y no estaba
teniendo sexo con todos ellos, pero sí engañó a Steve. En una ocasión, por lo menos, se acostó con uno de sus compañeros de universidad. Lo que sucedió a continuación es que una chica que estudiaba con ella la nombró para salir de un problema en el que se había metido. Y debido al comportamiento promiscuo que decían que Diane tenía, según los religiosos, la expulsaron en su segundo semestre de universidad. Aunque hay otra versión de por qué la expulsaron, y es que ella y otro estudiante tuvieron relaciones en el altar de la iglesia en el campus. ¿Cuál de las dos es la verdadera? La verdad es que no tengo ninguna certeza de eso. Pero es así como volvió a la casa de sus padres, lo cual fue un gran sufrimiento para Diane. Durante ese tiempo buscó un trabajo de oficina mientras esperaba que Steve volviera y la sacase de ese lugar. En 1973, Steve volvió de la marina y retomaron las cosas donde habían quedado. Acá tengo que decir que el discurso de Diane con respecto a lo que sucedía cambió un poco. Es entonces que comienza a decir que Steve era igual a su padre y lo describe como malvado al igual que él. La situación llegó a ser que a sus 18 años, Diane un día no volvió a su casa y su padre la fue a buscar con una escopeta, diciendo que Steve debería devolverla a la casa o casarse con ella, a lo que Steve dijo que se casaría con Diane. Willa Dean, la madre de Diane, le contó apenas algunas cosas acerca de lo que sería estar casada. Entre ellas, la verdad que no le dio muchas esperanzas, diciéndole que los hombres se transforman una vez que están casados. Después le dio una caja de anticonceptivos y no le explicó mucho más. El 13 de noviembre de 1973, finalmente Steve y Diane se casaron. Casi inmediatamente después de esto, un día Steve le comentó que antes de casarse había arreglado una cita con otra chica, como un mes previo a esto, y que no podía cancelarla justamente porque había sido algo anterior. También le pidió que le planchara los pantalones para salir. Steve volvió a eso de las 3 de la mañana y ella comprendió que la había engañado. Esto siguió el resto de los años de su relación. Como su madre había predicho, Steve había cambiado y realmente a Diane le parecía que solo le importaban otras mujeres y los autos. Steve no podía darle el amor que ella tanto deseaba. Esto es algo que la persigue el resto de su vida. Siempre buscó amor en donde nunca lo obtuvo, y las expresiones de las personas que estaban alrededor suyo acerca de lo que era el amor le parecían confusas. Así que decidió de manera bastante errónea crear su propio amor. Su nuevo plan era tener un bebé y después volverse una doctora. De esta forma jamás dependería de él nuevamente ni tampoco de su padre. Steve le había dicho que quería esperar para tener hijos, pero ella no quería y se deshizo de sus pastillas anticonceptivas sin decirle a él. Al año siguiente el matrimonio tuvo a su primera hija, Christy Ann. En 1976 nació la segunda hija, Cheryl Lynn. Luego de esto, Steve se hizo una vasectomía porque ya no podía permitirse más hijas. Su situación económica no podía mantener a todas esas personas. De hecho, de tanto en tanto debía enviar a su esposa e hijas a la casa de los padres de Diane porque simplemente no podían mantenerse por sí solos. La verdad es que el matrimonio desde un principio nunca funcionó. Las peleas eran constantes y tenían serios problemas económicos, además de que Steve no confiaba en Diane y ella tampoco en él. Steve estaba todo el tiempo perseguido de que Diane lo estaba engañando y a su vez Diane lo veía engañarla. Además, Steve comenzó a ponerse físicamente violento y esto duró el resto de su relación, al igual que las peleas y los engaños. A los 6 meses de tener a su primera hija, Diane todavía no era feliz. La amaba, pero quedaba pendiente el tener una carrera. Lo que ganaba por hora era ínfimo y ni siquiera cubría el pago de la niñera. Así que decidió que se inscribiría en la Fuerza Aérea casi de un día al otro. Para esto dejó a Steve con su hija. Sin embargo, no duró demasiado y dejó el servicio a las 3 semanas. Según Steve, ella le rogó para que hablara con sus superiores porque quería volver a casa. Ella lo cuenta de otra manera, en la que quería volver a su casa porque extrañaba a su hija. La verdad es que el informe del ejército decía algo completamente diferente a estos dos testimonios acerca de lo que pasó, y es que declaraba que Diane había desarrollado unas terribles ampollas que no la dejaban seguir con el servicio. Según Diane, Steve estuvo bastante decepcionado durante un tiempo porque él quería tener un hijo, no una segunda hija. Además, era la última vez antes de hacerse la vasectomía. Entonces, mientras procesaban estas cosas y después de hacerse la vasectomía, Diane queda embarazada otra vez. Ahora, quiero hacer una pausa acá porque se dijo un montón, esto de que Diane lo había engañado y por eso había quedado embarazada. De hecho, esta narrativa se usa todo el tiempo mientras se relata esta historia. La verdad es que no.
no pasó así. Steve automáticamente dijo que lo había engañado, pero las vasectomías requieren que la persona vaya otra vez a la clínica para revisar el conteo de esperma. Diane quedó embarazada antes del chequeo, pero después de la vasectomía. Cuando fueron a revisar, los estudios médicos le dieron la razón a Diane. Él todavía era fértil. El proceso después se volvió a hacer para que esto no pasara otra vez, pero él tuvo que aceptar que, evidentemente, el hijo era suyo. Sin embargo, debido a varios factores, al enojo, al no poder tener otro hijo simplemente por su situación económica, porque no podían mantenerse ya como estaban, Diane decidió abortar. Y las cosas volvieron a la normalidad, si se le puede llamar así. Sin embargo, después de tener una charla con algunas personas en contra del aborto, ella comenzó a sentirse culpable y decidió ponerle un nombre a lo que pensó era una niña. El bebé abortado para ella se llamaba Carrie. Ella decía que eso le daría un alma. Durante un tiempo ella se obsesionó bastante con esto del embarazo, los hijos y el alma de su hija Carrie. En octubre de 1976, Diane decidió escaparse a Texas con sus hijas. Ya no amaba a Steve y quería seguir con su vida. El trabajo que le había prometido su familia ahí no fue lo que esperaba y 3 semanas después regresó con las niñas a su casa con Steve. En el 77 también se escapó, pero esta vez con su hermana menor, Kathy, quien vivía en Flagstaff, y tomó un trabajo como conductora de un camión de concreto. El dinero que le pagaban estaba bastante bien, pero debido a que su jefe intentó abusar sexualmente de ella, decidió dejar el trabajo y volver otra vez con Steve. Pese a las constantes peleas, al hecho de que ella ya no lo amaba y Steve parece que tampoco, el matrimonio duró casi 8 años. En las últimas instancias en las que estuvieron juntos, se habían mudado a Mesa, Arizona, y trabajaban para una empresa que no aceptaba matrimonios, así que ellos dijeron que se habían divorciado, lo cual en parte era verdad porque sentimentalmente ya no estaban juntos. El único problema era que no tenían plata para un abogado, así que no podían hacer nada para solucionar el tema legal de separarse. Repito esto, en ese tiempo ellos ya estaban separados, estaban buscando divorciarse, no querían vivir juntos, pero lo tenían que hacer de todas formas porque, de vuelta, no tenían la mejor situación económica y además tenían 2 hijas. Diane para ese entonces había llegado a una etapa en la cual estaba completamente obsesionada con el concepto de su supuesta hija Carrie y buscaba embarazarse de nuevo, como un reemplazo por haber abortado. Sentía que había un alma buscando regresar a la Tierra. Pero esto no lo digo como un concepto tranquilo. Ella realmente pensaba que si tenía otro hijo, si se embarazaba de nuevo, Carrie nacería. Para ese entonces, ella ya había tenido 3 romances con personas que no eran su esposo. Claramente en algún punto lo engañó, aunque según ella no tanto como él. De todas formas, llegó a la conclusión de que no le interesaba tanto el sexo. Sin embargo, era necesario en esta ocasión, ya que buscaba tener un hijo con alguien que no fuera Steve. De sus compañeros de trabajo, eligió al que le pareció más apto, un hombre saludable, sin adicciones evidentes y atractivo por sobre todo. Eligió a Ross Phillips y quedó fácilmente embarazada. Una mañana Steve la siguió, sospechando que se iba a trabajar demasiado temprano, y descubrió lo que estaba pasando. La golpeó a ella, a Phillips y a unos compañeros hasta que sacaron un arma para amenazarlo. Ross Phillips, después de ver lo que estaba pasando y descubrir que ella estaba embarazada, le pidió que se casaran después de insistirle en que tenía que abortar. Cuando ella se negó, discutieron lo del matrimonio. Hasta ese momento, ella no había siquiera pensado en la posibilidad de que él tuviera algún derecho a decidir sobre ese asunto, ya que para ella Phillips era simplemente un donante de esperma. Ella no sentía nada especial por él, así que decidió que no quería casarse otra vez. Recordemos, ella estaba obsesionada con esta idea de tener a ese hijo que no había tenido. En 1979 entonces nació el último hijo de Diane, Stephen Daniel Downs. Cuando vio que era varón en lugar de mujer, se dio cuenta de que había producido un humano completamente diferente. No había logrado cumplir su fantasía de tener a Carrie otra vez y redimirse por lo que había hecho. Lo que Steve menos quería era tener el hijo de otro a su cargo. Él por alguna razón creía que si nacía mujer sería de él y si no sería del amante. No tiene ninguna lógica. Esto, quizá creía que solamente podía tener hijas porque había tenido 2, aunque después de verlo nacer, Steve decidió que lo cuidaría. Le había tomado algo de cariño. De todas formas, la pareja no era buena y finalmente lograron divorciarse, a pesar de este tercer hijo, de lo mucho que lo querían los dos. Los 3 hijos entonces quedaron a cargo de Diane, donde se intensificaron los malos cuidados.
Varios conocidos y vecinos declararon que Diane solía dejarlos solos mientras ella se iba a trabajar. Muchas veces dijeron que pasaron hambre y frío. Algo que no mencioné del todo es que Diane no era la mejor madre del mundo. Todo lo que le pasaba a ella con Steve no podía simplemente desquitarlo en él, y por lo tanto lo hacía con sus hijos. Aún así, estaba obsesionada con el tema de tener más hijos, o más bien con estar embarazada. La idea simplemente le gustaba mucho. Había comenzado como esta búsqueda de amor, de algo que te diese amor incondicional, lo cual no es verdad, y terminó en una búsqueda por quedar embarazada la mayor parte del tiempo. Según ella, si pudiese estar embarazada todo el día, todos los días, de todos los años, lo haría. Entonces, durante estos últimos años, antes del caso, Diane vio un programa de televisión de un doctor en el cual hablaban del alquiler de vientres y decidió que eso era para ella. Así que hasta antes del caso estuvo alquilando su vientre para parejas que no podían tener hijos. En el año 1982, Diane se mudó junto con sus hijos al estado de Oregon, donde consiguió un trabajo en el correo. Ahí comenzó una relación con un hombre llamado Robert Knickerbocker, quien estaba casado, pero a la vez separado de su esposa, por más que no estuvieran divorciados. Diane estaba muy enamorada de Robert y quería formar una relación con él. Incluso quería casarse. Pero, según dicen, Robert no estaba seguro de esto. Según él, su mayor impedimento era que no quería tener hijos. No los había tenido con su esposa y no quería hacerse cargo de los hijos de Diane. Según este hombre, si Diane no tenía hijos, él se divorciaba de su esposa y se casaba con ella. Aunque esto era más una excusa que otra cosa. La relación entre Diane y Robert fue intermitente y en un momento Robert se alejó de ella. Sin embargo, Diane seguía enviándole cartas de amor casi todos los días, las cuales Robert nunca respondía. Esto diría que lo tengan muy en cuenta y a la vez consideren lo que les dije acerca del pasado de Diane y lo obsesiva que era con respecto a tener hijos. Es una clara contradicción entre dos personas. Así que bajo este contexto es que pasamos al día de los hechos. La noche del 19 de mayo de 1983, Diane entró a la guardia del hospital, directo a urgencias con sus hijos, gritando que alguien les había disparado, pidiendo ayuda. Lo que pasó realmente antes es algo que se debate desde ese momento hasta ahora. Algunas personas, o más bien la mayoría, piensan que ella miente, y su comportamiento a la hora de contarlo es definitivamente un tanto extraño. Tiene una forma rara de contar los hechos y en más de una ocasión se han podido hallar contradicciones en su testimonio. Lo que les voy a contar ahora es lo que Diane cuenta en un principio que ocurrió. Era un día normal, 19 de mayo, cuando Diane había ido junto a sus hijos a la casa de unos amigos. Pasaron la mayor parte del día ahí y cuando ya era de noche partieron rumbo a su hogar. Diane decidió tomar una ruta rural a las afueras de Springfield, cuando en un momento un hombre hizo que se detuviera. Este hombre la estaba apuntando con un arma y le dijo que le dé las llaves del auto, a lo que Diane se negó. Luego de negarse, este hombre sin decir nada más comenzó a dispararle a ella y a sus hijos. Luego, y sin explicar bien cómo, Diane logró evadir a este hombre y arrancó con el auto. Unos minutos más tarde llegó al hospital Mackenzie Willamette. Una de sus hijas, Cheryl, que tan solo tenía 7 años, se encontraba muerta cuando llegó al hospital, Christy, de 8 años, presentaba un derrame cerebral y Stephen, de 3, estaba paralizado de la cintura para abajo. Mientras tanto, Diane solo presentaba un disparo en el antebrazo. Los médicos comenzaron a asistir a los niños y a Diane mientras ésta les contaba lo que había pasado. Desde un primer momento los médicos notaron que algo raro había en la historia de Diane, presentaba muchas incongruencias, varias contradicciones y además notaron que Diane parecía no importarle demasiado lo que ocurría con sus hijos. Una de las primeras cosas que pidió fue un teléfono con el cual intentó comunicarse con Robert, su examante. Al poco tiempo llegó la policía al lugar y comenzaron las investigaciones. Lo primero que hicieron los investigadores fue entrevistarla. Ella contó la historia de este hombre que los atacó. Lo describió como una persona de altura promedio, con el cabello largo y alborotado. La policía también notó las claras incongruencias en la historia, pero podían deberse al estado de shock, aunque se la notaba bastante tranquila y despreocupada con todo lo que había pasado. 4 días después de esto, Diane hizo una reconstrucción de los hechos con la policía. En esta se le notaba totalmente relajada y hasta se reía de lo que contaba.
a pesar de que una de sus hijas había muerto y sus otros 2 hijos estaban en un grave estado en el hospital. Los investigadores estaban cada vez más convencidos de que la historia de Diane era falsa y que ella tenía algo que ver con lo que había pasado. Do you still maintain that you did not commit these murders? Or the murder and the other crimes you were convicted of? Absolutely. I didn't commit them, and I still maintain my innocence. The night you took your children to the hospital in Springfield, will you describe the events of that evening? My kids and I were sitting at home watching TV. We were watching Helen Keller, the Helen Keller story. I received a phone call from someone who said that he wanted me to come pick up some photographs for my boyfriend. Not of my boyfriend, but for my boyfriend, Rick. Rick is a guy that I'd been dating for about 6 weeks, and he claimed to be an FBI agent. Whether or not he was, I don't know. I piled the kids in the car. We went out to go meet this person to pick up the photographs. I stopped by Heather because I told Heather on the phone a few days earlier that I had a newspaper ad for her. So as long as we were going out to meet this guy to pick up photographs, we went by Heather's house. We got back in the car, we left. I went to meet this guy. Somebody in the road flagged us down. I stopped and got out of my car, and he said something to the effect of, "I want your car." And I laughed at him. And I said, "You've got to be kidding." Because in my mind, those kinds of things don't happen. In Arizona, those things don't happen. So he jumped into the car, leaned into the car, and started firing the weapon. And it happened so quickly that by the time he stood up and faced me, it was over. I mean, it was just that fast. He said something about the car again, and I struggled with him. The gun discharged. He fell back. I jumped in the car, put the keys in the ignition, and took off. The car door shut by itself. That's it. And I went to the hospital. Christy and Danny were in the back seat. When we got to the hospital, they were still crying. The nurses reported that they were still crying. The state says that I was the one that shot them and that I wanted them dead. If that was the case, I would not have taken them to the hospital still crying. There are so many other ways to accomplish such a horrific deed if I was going to do it. I'm certainly bright enough to figure out another way besides some way that looks so absolutely insane and hokey that nobody would believe it. I'm not dumb. Ultimately, you told several different versions of the story when law enforcement investigated this, correct? You told law enforcement that this was done by 2 men with ski masks? This is what somebody told me. How do I explain this? After my children and I were attacked, the police kept saying, "Diane, you must have lapses in your memory because there's holes in this you could drive a semi-truck through. None of this makes sense. You're forgetting something." I believed, because I'd never had any dealings with authorities, and I believed the authorities, and so I thought they did, that I had lapses of memory. I can't tell you how the towel got around my arm, so I know from my own personal experience that I did have at least that much of a lapse of memory. I don't know how the towel got around my arm. So when I would have, what people would call me up, and people would say, "I know so-and-so, and he said such and such." Well, I have another guy would call and say, "I have a neighbor, and he has a car that just looks just like that, and he's been talking." These kinds of things were being said to me either by phone. People would stop me on my mail route. I worked in Cottage Grove, and people would drive all the way to Cottage Grove just to meet me on my mail route and tell me these kinds of things. So I would call the police, or I would go to the police, and I would say, "This is what's being told to me." Those are the kinds of things they would say that I changed my story. I wasn't changing my story. I was trying to help. The police kept saying I had lapses of memory. People were calling me and telling me things that I thought, well, maybe this is what happened that I don't know. And so I would tell the police, believing that I was helping them investigate. They didn't tell anybody that these are reports, that I was giving them reports from other people. They would simply say, "Diane came in and said such and such." The one about the ski mask was dreams that I was having, and they kept saying, "Well, maybe you forgot something." So when I would have a dream and I would wake up, I would think, well, maybe that's what I would forget. And so the ski mask story, I didn't tell the police. I was talking to somebody on the phone, and I was sharing this dream, this thought with somebody, trying to understand in the same way that you would talk to a psychologist or a psychiatrist, so that you can, because if you talk, maybe you can reach something. Maybe you can find something that's inside you that's locked off. And so I was sharing this with somebody else
And the police were tape recording those phone calls and then said, oh, there she goes, she changed her story. And that wasn't it, and they know that wasn't it. Cuando analizaron el vehículo, se dieron cuenta de que los patrones de cómo salpicó la sangre no coincidían con el ángulo o la posición que había dicho Diane en la cual este hombre les había disparado. También encontraron que los disparos habían sido efectuados con un arma calibre 22. Si bien nunca se encontró el arma homicida, Steve declaró que Diane tenía un arma de este calibre. También cuando se analizó la escena del crimen, no se encontró ningún rastro o evidencia que indicara que este hombre hubiera estado ahí. Varios testigos aseguraron que vieron el auto de Diane yendo rumbo al hospital, pero a diferencia de lo que ella había dicho de que condujo a toda prisa, los testigos indicaron que el auto iba muy lento, a unos 10 o 15 kilómetros por hora. Robert informó a la policía que Diane lo había estado acosando durante meses, mandándole cartas todos los días y que en ocasiones sugirió que podía matar a su esposa para estar con él. Finalmente, después de conseguir todo lo que necesitaban, arrestaron a Diane el 28 de febrero de 1984. 9 meses después de los hechos, bajo los cargos de homicidio en primer grado y 2 intentos de homicidio. Ahora, antes de seguir, una de las cosas más extrañas es el porqué de los asesinatos. A Diane le gustaba ser madre, no era buena, la verdad que no les voy a mentir, no era una buena madre. De todas formas, ella misma admitió que en realidad lo usaba para buscar amor, el amor que no conseguía en otras personas. Lo que en verdad disfrutaba era el proceso de estar embarazada. Además, a ella le daba repulsión cada adulto que conocía, y se veía, al menos en ese tiempo, como una niña sola, deprimida y sin capacidad de decidir por sí misma sobre su vida. Es decir, tenía varios problemas. Una de las cosas que se dijo justamente fue que había matado a sus hijos porque el hombre con el cual quería estar no quería tener nada que ver con ellos, no quería encargarse de ningún hijo y que ella estaba tan obsesionada que decidió matarlos. En ese momento, además, Diane estaba felizmente embarazada, porque de vuelta disfrutaba mucho el embarazo. También es extraño porque ella tendría que abortar para no tener hijos o darle una adopción, que fue lo que finalmente pasó debido al juicio. Pero ella creía que los fetos abortados tenían almas. ¿Por qué pensaría diferente con respecto a matar a sus hijos después de nacer? Es un poco extraño intentar entender cuándo se obsesionó con este hombre y en qué momento decidió que matar a sus hijos era una opción cuando estaba obsesionada con ser madre y con embarazarse. La verdad que más que un super plan para quedarse con un hombre, que es lo que se dice por todas partes, cuando en realidad detestaba a los hombres, cosa que afirma una y otra vez, más que nada cuando se ve su pasado, parece un episodio casi psicótico, algo que debería haberse tratado con psiquiatras. Volviendo al juicio entonces, los investigadores y la fiscalía tenían la hipótesis de que Diane intentó matar a sus propios hijos ya que eran una carga que le impedía estar con Robert. El juicio se llevó a cabo en junio de ese año y la fiscalía había juntado para entonces una gran cantidad de evidencia junto con testimonios en contra de Diane. Por su parte, ella seguía manteniendo que era inocente y se aferraba a su versión de que un hombre la había atacado, a pesar de que no había ninguna prueba de que esto fuera posible. Pero hubo un testimonio que fue determinante y es el de la hija que sobrevivió al ataque, Christy. Ella había quedado con un derrame cerebral luego del ataque y durante varios meses fue incapaz de hablar. Además, esto le dejó varias secuelas. Pero para el juicio ya estaba bastante recuperada o lo suficiente como para poder dar su declaración. En su testimonio dio la versión de lo que sucedió según lo que ella pudo ver. Esa noche Diane se detuvo en la ruta, bajó del auto y agarró algo del baúl, que la fiscalía supone era el arma. Luego de eso abrió la puerta y comenzó a dispararle a sus hijos. A partir de ese momento, Christy perdió el conocimiento y no recuerda ningún otro detalle. Finalmente, entonces, con este testimonio, Diane fue hallada culpable bajo los cargos de homicidio en primer grado y doble intento de homicidio, con una condena a prisión perpetua con un mínimo de 25 años antes de poder pedir libertad condicional, que de vuelta, lo repito en todos los casos, puede que no se lo den. Pueden pasar esos 25 años y que no le admitan la libertad condicional y siga en la cárcel por el resto de sus días. Los hijos sobrevivientes fueron adoptados por el fiscal del caso Fred Huggy y su esposa. La próxima sesión para determinar si le dan la libertad condicional está pautada para este año, 2021, aunque, como digo, es muy poco probable que se la den. Ella siguió manteniendo que era inocente, que esta historia con el hombre pasó, pero evidentemente no hay pruebas y nadie le cree. Además de que, como habrán visto, las entrevistas son un poco extrañas.
Sure, I could sit here and cry and be all upset. And what's it going to prove? It proves nothing. I am who I am, and I can't prove that I'm anybody. Su manera de decir las cosas es extraña, y es diferente a otros casos en los cuales las personas implicadas están bajo el efecto de alguna sustancia calmante, porque no parece ser el caso. No parece que esté bajo el efecto de nada, simplemente describe las cosas como lo vieron. Tiene una reacción extraña. Un dato extra es que en 1987 Diane logró escapar de prisión durante 2 semanas. El fiscal que adoptó a sus hijos temía que Diane fuera a vengarse de él. Cuando fue recapturada se le agregaron 5 años más a su condena debido a esto. Así que bueno, eso es todo por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.